Muy bien, entonces, bueno, ya estamos iniciando la clase. Recuerda que ahorita, pues ya está en el sistema de Classroom la tarea 2. Estamos comentando con los profesores adjuntos que la fecha de entrega sea, pues la siguiente semana, una de dos, o sea, justamente de hoy en 8, que sería el 8 de diciembre, o el viernes 10 de diciembre. Serían las fechas más tentativas para que se entreguen, para que ustedes suban esta tarea. Tienen bastante tiempo y han tenido bastante tiempo ya también para ir analizando los problemas. Recuerden que no es hacer toda la tarea, ya se hizo una selección eh, aleatoria del listado de ejercicios para entregar la tarea. Entonces, pues eh, ya sus representantes de equipo les debieron haber notificado, les deben de notificar qué ejercicios van a hacer en su respectivo grupo de trabajo. Recuerden, pues de preferencia únanse, traten de compartirse los ejercicios, cómo los resuelven, discútanlos de preferencia para que pues todo el conocimiento sea más, pues no sé, fructífero para ustedes, ¿vale? Recuerda de todas maneras que si tienes alguna pregunta, alguna, duda, con confianza, siéntete libre de comentarla sin ningún tipo de pena o algo por el estilo, ¿vale? Eh, entonces, doy un margen de algunos minutitos, si quieres hacer alguna pregunta o no. De momento voy a resolver quizás algunas cuestiones que me han hecho respecto a la tarea. Bueno, una es la fecha de entrega, repito, la estamos dejando pensando para la siguiente semana, sea 8 o 10 de diciembre. Entonces, en ese intervalo, pues sería la entrega. Tienes, repito, buen tiempo. La otra, una duda adicional que me han hecho es respecto a algunos problemitas. Por ejemplo, en el problema, este, creo que 3, si no me recuerdo de la tarea, tienes que hacer y graficar espacios base de los sistemas que te ponen ahí, ¿no? En el problema. Entonces yo ahí escribo, bueno, usa la computadora para que lo grafiques. Ustedes ya lo saben calcular a mano, ya tienen la noción de cómo obtener las curvas o el campo vectorial, mejor dicho, que te genera el espacio fase. Y esa es la idea, pero si también lo quieres corroborar con la computadora, en algunos semestres pasados hice un codiguito muy simple basado en matemática para crear este campo vectorial y bueno, también que te entrenes un poco en cómo graficar cosas interesantes con la computadora, ¿no? Repito, puedes hacerlo a mano, puedes hacerlo a la computadora, el ejercicio dice en la computadora si quieres hacerlo así, pero si también lo quieres hacer a mano usando lo que has aprendido, pues está perfecto, ¿vale? Eh, Ese es uno de de las preguntas que me hicieron en de la tarea. O hay otra pregunta que tiene algún compañero respecto a un ejercicio que dice algo así, que tiene que ver con el triedro de Serret-Frenet o Frenet-Serret, como lo quieres ordenar, y pregunta si los vectores T, N y B son vectores unitarios. La respuesta es sí, son unitarios estos vectores. Y bueno, quizás no lo especifica el problema. De hecho, no es necesario que sean bueno, para resolver el ejercicio no necesitas saber que sean unitarios. Sin embargo, igual es un conocimiento adicional que es válido tener. Y, y para las personas que llevaron el curso de geometría diferencial, perdón, eh, en la carrera o están llevándolo, no lo sé, o si vieron esto también en cálculo 3 un poquito de esto, seguro les enseñaron a construir parametrización de curvas por longitud de arco. Entonces, si lo llevaste, pues seguro lo sabes, pero si no, cuando tú construyes curvas y las parametrizas por longitud de arco, por defecto los vectores son unitarios. Entonces, esto es una correspondencia asociada que, literalmente, lo que tú recorres en tu parámetro que estás mapeando de R a R, lo que mida literalmente en el sentido métrico de longitud L va a ser mapeada a esa misma longitud L bajo la transformación que va de R a R3, ¿no? Entonces, pues es justamente la idea que tú te mapeas este escalar a esta curva en 3 dimensiones, ¿sí? Y eso es porque mapeas R a R y luego a R3, ¿no? Entonces,
Sí, son unitarios. Repito, no es esencial saber que sepan que es unitario, basta con que resuelvan las ecuaciones diferenciales y está más que bien librado. Em, no sé, repito, si tienen alguna pregunta o duda adicional a lo que les he compartido de algunas que me han hecho ya sea correos o comentarios ahí en el Classroom, con confianza háganlas. Este, hoy quiero platicarles dos cosas. Una es justamente relacionada con el espacio-fase, con cómo hacer ciertas cosas en matemática. Y la otra está con esta definición de la exponencial asociada a una matriz. Esa es una parte importante que te puede abrir un panorama mucho más amplio de lo que significa hacer operaciones en las matemáticas. Este, y no sé, eh, ¿nadie tiene dudas, preguntas hasta ahorita? Perfecto. Bueno, comentan en el chat todo bien. Entonces, pues vamos a continuar, ¿va? Este, Mira, para esto, en tu carpeta del Dropbox, esa que tienes también la referencia o link en el Classroom, vas a checar que hay una carpeta que se llama códigos. En esa carpeta de códigos, pues como su nombre lo dice, hay scripts hechos en diferentes lenguajes como Máxima, Python, Erlog, Java, Julia, etcétera. Y hay una de matemática, por supuesto, en la que tú puedes abrir y meterte a encontrar varios pues, códigos que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, el que yo te recomiendo checar es uno que se llama ecuaciones diferenciales espacio-fase, es este que estoy aquí marcando. Yo ahorita ya lo abrí y vas a desplegar una pues, notebook de matemática y vas a ver esto, ¿no? Entonces, la idea de este codiguito que les compartí, pues es explorar un poquito este comando que se llama vector plot para que ustedes grafiquen el espacio-fase de un sistema de ecuaciones diferenciales. Vector plot, ¿cómo funciona? Pues vector plot va a tener en su argumento los elementos de un campo que va de R2 a R2, componente X, componente y vas a designar un rango y dominio pertinente a la variable X y a la variable Y, ¿sí? Nuestro sistema de ecuaciones diferenciales va a estar descrito pues por dos ecuaciones lineales, entonces se entiende que A, B, C y D son constantes, eso es porque es lo que hemos estudiado. Sé que nosotros le llamamos X1, X2 a X y Y en esta notación, pero bueno, es notación, repito, pues tú le puedes llamar como tú desees, ¿no? X y Y no necesariamente están asociadas a la X1 y a la o a X1 o X2 o a la Y1 y Y2 del cambio de base canónica. No, 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 no. Esto es en la base original X, nada más que aquí repito, X1 es X, X2 es Y, ¿sí? No, no, no te compliques más. Ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, basta con que tú escribas vector plot, pues AX, coma, CX más DY. Básicamente eso es lo que hace por definición el espacio fase. Recuerda, es el campo vectorial que te produce tu sistema dinámico, ¿no? Sea lineal o no, ojo. Aquí lo tengo expresado pues para una ecuación lineal, en un sistema de dos ecuaciones lineales, pero las ecuaciones que comprenden o forman el campo en X y el campo en Y no tienen que ser lineales, ¿eh? Eso es importante. O sea, este mismo comandito lo puedes usar para construirte el espacio fase de algo no lineal, ¿sí? Entonces, pues puse un ejemplito. Lo que haces es definir los coeficientes A, B, C y D, números reales, y en este caso, pues tú ya sabes, de cierta manera, cómo podrías atacar el problema en el espacio fase canónico, sacar los eigenvalores, etcétera, etcétera. Y analizando eso, pues tú ya puedes determinar incluso cómo es el espacio fase. Este código lo único que te ayuda es pues verificar que tu espacio fase esté bien, básicamente, ¿no? Entonces metemos el comando vector plot con este argumento, va a identificar los coeficientes A, B, C y D. Aquí los puse en un dominio y rango de más menos 20
y le añadí estas dos funciones adicionales, Stream Points Find y Access True. Lo que hace es literalmente pues hacer que la forma en la que se unen estos vectores asociados a los puntos donde se calcula cada vector sea o tenga una relación buena, ¿no? Y la otra es que simplemente se muestren los ejes, que sea cierto. Si le pones false, pues no van a salir los ejes. Entonces, ese sería, por ejemplo, el espacio fase asociado a esa ecuación diferencial con esos parámetros, ¿sí? Que sería, creo yo, como es un nodo estrella, ¿no? Acá puse otro, acá puse un caso, de hecho es complejo este caso, es de la forma alfa menos beta, beta alfa, y lo que se va a corresponder es justamente, es un nodo espiral, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya están cargados, tú le puedes cambiar lo que tú quieras, los parámetros que tú desees. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo 2, pues simplemente cambiamos directamente cuáles son estos valores, los de A, los de B, los de C y los de D. Directamente no es necesario escribir A, B, C y D cada vez que tienes que correr el código, ¿no? Ya eso dependerá de tus habilidades también de computación. Entonces, bueno, ¿con qué propósito, repito, hago esto? Pues con el de que tú, este, pues te vayas moviendo un poquito con cosas que te pueden ser útiles en la computadora, ¿no? Concretamente ahorita es matemática. eh, Hay algunas otras que están en algunos otros lenguajes. Por ejemplo, creo que tengo en Julia tengo como escribirte el sistema de Rosler, eh, de ecuaciones diferenciales y cómo resolverlo en forma numérica. Entonces también lo puedes checar. Si no mal recuerdo, este es el método numérico que utiliza, es un método numérico que ya está intrínseco en Julia. Y si no recuerdo mal, es un rungecuta de orden 4. Tú ya puedes investigar qué métodos numéricos usa el Julia para implementarlo en paqueterías de la resolución de cosas, ¿sí? En fin. Entonces, bueno, de esta parte, pues es solamente que le pongan un poco de mano y que estas imágenes, por ejemplo, las guardes, las importes, las exportes como tú desees. ¿Cómo puedes hacer eso? Eso quizás sea importante. Una opción es capturas la pantalla de tu computadora y guardas la imagen. Otra manera quizás un poco más sofisticada es, pues, guarda la imagen como una imagen o la figura como una imagen y expórtala. ¿Cómo hacer eso? Quizás eso sí sea interesante explicarlo. Mira, voy a correr esto desde cero. Voy a poner voy a poner incluso una más fácil. Bueno, ese está bien. El chiste es que esto le voy a llamar imagen uno. Chin, ya maté algo aquí. Déjame checo. Imagen, aquí le voy a llamar imagen uno igual. Y entonces cuando lo corra, va a entenderse que imagen uno pues es este objeto, ¿sí? Ah, qué padre, en la nueva versión de matemáticas lo pone incluso con colorcitos por defecto. Mira, eso está padre. Como yo lo tenía corrido en una versión de matemática antigua, pues no se hacía eso. Pero ahora sí, qué simpático. Qué agradable programa. A ver, déjame ver si fue un error, una coincidencia. Parece ser que funciona bien. Bueno, el chiste es que la información de la imagen que tú tienes está contenida en esto que se llama im1. Entonces, si tú le pones im1, Shift Enter, pues te va a desplegar otra vez la imagen, ¿sí? Ya que tú tienes, por ejemplo, el contenido de una información de algo en una variable, por ejemplo, que esta que le llamamos ahorita im1, la puedes exportar o manejar como tú gustes. Lo que voy a hacer es exportarla. ¿Dónde la voy a exportar? La voy a exportar en la carpeta donde estoy situado. ¿Cómo hacemos eso? Pues le vamos a poner set directory corchetes cuadrados. Recuerda que los argumentos en matemáticas se manejan con, bueno, lo que está contenido, el contenedor, lo abres con corchetes cuadrados. Y le vamos a poner que sea donde está
eh, el directorio de este notebook. Entonces, esta primera línea que escribí ahorita, lo que hace es selecciona el directorio donde estemos trabajando en el directorio donde está el archivo que tú estás trabajando. Obviamente tú puedes escoger dónde quieres guardar o importar o exportar cosas. Tú le puedes poner específicamente la ruta de tu carpeta o donde quieras poner las cosas y ahí le escribes. Este es un comandito pues sencillo para que tú guardes información en la misma carpeta donde está tu código, ¿sí? Entonces, esto quiero que guarde la información de una imagen que va a tener un formato PNG, por ejemplo, puede ser JPG o pueden ser archivos de datos, no sé, ya depende de qué quieras hacer tú. Voy a guardar esta información en un archivo de PNG y vamos a poner export. Vamos a poner el nombre del archivo. El archivo va a llamarse, no sé, gráfica1.png, ¿sí? ¿Y qué vamos a importar? O, perdón, en este caso, exportar. Vamos a exportar la imagen. Entonces vas a poner coma. ¿Qué vas a exportar? ¿Sí? Cierras el corchete cuadrado y eso es todo. Entonces, date cuenta que esta instrucción está en un solo recuadro, en una sola casilla, en una sola celda. Y si lo ejecuto, va a ejecutar todo esto al mismo tiempo. Entonces pongo Shift Enter, y pues ya va a guardarte la imagen. Toma una salida y dice, ah, sí, ya salió gráfica1.png, ¿sí? Entonces, si quieres, checamos. Esto estaba en la carpeta códigos de matemática. ¿Dónde está? Aquí está. Y debe haber una imagen. Aquí está. Gráfica1.png. Entonces la abres y pues ahí está. Es eso que tú graficaste, ¿sí? Tú, pues, con más conocimientos de esto, puedes meterte en Google, puedes ver los tutoriales de matemática y editar la gráfica como tú quieras, ¿no? Que quieres que las letras estén más grandes, el tamaño de los números, o que quieres que aparezca un eje en tal lado, o no sé, ya dependerá de ti qué es lo que desees manipular de la imagen y existen mil y un formas de hacerlo. Entonces, esta es una forma muy sencilla en la que te explico cómo graficar el campo vectorial asociado a un sistema lineal. Repito, puedes tú aquí simplemente cambiar las ecuaciones diferenciales a algo no lineal y pues te va a graficar el chunche no lineal que tú estés interesado en obtener, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso es todo. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a esta parte de los sistemas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con la definición de esta cosa que te mencioné que existe, eh, que vamos a denominar la exponencial de una matriz. Podríamos decir que es como una especie de tema. Y va a ser interesante, pues, trabajarla un poquito porque nos va a abrir, te digo, los ojos respecto a muchas cosas. Te va a abrir quizás un panorama de la comprensión de la operación de objetos que tal vez no sean comunes operar, ¿no? Por ejemplo, tú ya sabes la existencia de los números complejos y sabes que ahora ya puedes sacar la raíz de números negativos. Bueno, eso abrió todo un campo que es la variable compleja. Tú ya sabes operar matrices, las sabes sumar, multiplicar, pero ahora la cuestión incluso ya la sabes derivar, pues no es muy complicado, pero la cuestión ahora es, tú le podrías sacar no sé, tomar una matriz como un argumento de alguna función y podríamos, yo no sé, sacar el logaritmo de la matriz Z o la exponencial o el arco tangente, no lo sé. Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito hoy, concretamente con la exponencial. Entonces, antes de abordar la exponencial de la matriz, vamos a recordar un poquito cómo sacar la exponencial de un escalar. La exponencial de un escalar, e a la x, la podemos comprender pues como una serie infinita
que en tu curso de ¿cómo se llama? Cálculo uno seguro viste, o en cálculo en la prepa también, no lo sé, mediante las series de Taylor, ¿no? No sé si se acuerdan que era una serie de Taylor. Yo pienso que sí, ¿no? Una serie de Taylor recuerda que es una forma en la que expandes polinomialmente a una función, básicamente, ¿no? Entonces, tú a una función dada la podrías mapear básicamente como una suma desde igual a uno hasta, de hecho, desde cero hasta infinito de algo así como la derivada de orden yésima evaluada, si es, hay dos, ¿no? La de Maclaurin y la de Taylor. Yo la voy a centrar en el cero por x menos cero, en este caso, porque la estoy centrando en cero, sobre y factorial, básicamente, ¿no? Aquí es la derivada de orden yésima. Ahí está. Básicamente esa era la forma en la que tú mapeabas una función evaluada en un punto X, ¿no? Utilizando estas derivadas. ¿Por qué puedes hacer esto? ¿De dónde sale esto? Esto seguro que lo vieron en el curso, repito, del cálculo, porque es bueno, obviamente, que sepas de dónde sale la teoría, que, pues bueno, tengas en mente qué significa hacer esto de epsilon delta, sacar límites, es muy importante. Todos lo sabemos hasta morir, pero ¿por qué la secuencia, la sucesión que forma esta serie tiene sentido? ¿Alguien me quiere decir o platicar un poquito del por qué? ¿Quién sabe por qué esto funciona? ¿Alguien que me comparta por qué las series de Taylor jalan? Menciona Alejandro, porque el error que tiene hacia la función es muy pequeño. Eso es cierto, sí, sí, sí. La función, o sea, la idea es como aproximar, ¿verdad? Creo que la idea central de hacer series es que tú aproximas a las funciones y entre más aproximado tengas a una función usando ciertas curvas, pues va a funcionar mejor. Creo que esa es la idea central, podríamos decirlo, de estas series, ¿no? Este, podríamos pensar, por ejemplo, aquí en una función. Aquí, yo no sé, es como una especie de, pues no sé, espagueti, curva, no lo sé. Y tú podrías decir, a ver, ya sé cálculo uno y sé que puedo tomar la primera derivada. A ver, quiero cambiar de color, pero no me deja. Aquí está. Tomo la primera derivada y sé que aquí, uy, perdónenme por mi mal dibujo. Ok, ahí está mi dibujo. Bueno, yo ya sé que por lo que aprendí en cálculo uno puedo hacer una aproximación muy buena usando ciertos intervalos llamados delta, llamados epsilon, en los que la curva y esta recta verde se ven mucho, muy similares, ¿cierto? Y tú podrías preguntarte, oye, pero pues, ¿por qué una recta? ¿Por qué no un círculo? Es más, tú podrías, de hecho, tomar una circunferencia y hacer lo mismo. Tú podrías decir, pues si eso es cierto, podría yo también tomar una circunferencia y adaptarla lo mejor que pueda a este punto. Entonces podría tomar una vecindad semejante a la que me dice el cálculo normal o lineal, y hacer lo mismo. Podría decir, tengo una recta en la que
esta pequeña obesidad es lo suficientemente buena a una aproximación de esta circunferencia. Y eso es válido, eso es cierto. De hecho, eso te va a definir dos cantidades que en geometría diferencial son importantes. Obviamente, si estamos en un plano, esto tiene que ver con un radio aquí, que va a ser la distancia de este punto a este centro de circunferencia, y se va a llamar radio de circunferencia, y su recíproco te define algo que se llama la curvatura, ¿verdad? Si tu curva tiende a ser como muy recta, muy rígida, la curvatura básicamente tiende a infinito. Ah, no, a ver, espérame. Si tu curva es muy recta, el radio es muy grande. No, la curvatura tiende a cero, perdón. La curvatura tendría a cero. Sí, claro, tiene sentido, porque si es algo recto, pues la curvatura tiende a cero. Sí, 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 lo estaba diciendo justamente al revés. En fin, te digo, puedes aproximar. Entonces tú podrías decir, ah, espérame, yo puedo aproximar en forma polinomial las cosas y puedo decir, bueno, ya tengo a la recta, ahora en color amarillo, pues mi siguiente aproximación va a ser la parábola y entonces en forma parabólica tal vez la cosa que mejor aproxima o le pega es algo así. Y tal vez ahora la siguiente parte que lo compone mejor podría ser algo como algo cúbico, y así sucesivamente. El chiste es que si tú sumas cada uno de estas componentes que aproximan mejor a tu curva para algún punto, pues podrías llegar a un límite en el que ese intervalo en el que estás haciendo toda esta suma de estos polinomios te pegue directamente con la función, ¿no? Y esa es básicamente la idea de lo que hace una expansión en series de Taylor, ¿sí? Cuando tomas circunferencias, repito, también lo puedes hacer, pero esto es algo que justamente trabajas cuando estás en geometría diferencial, ¿sí? Eh, Regresando a la exponencial y cuando trabajas esta idea de la serie de Taylor, resulta que la suma que te origina la exponencial es muy conocida, y es fácil de obtener. De hecho, la correspondencia con la serie de Taylor va a ser algo así como la suma desde i igual a cero hasta infinito de algo así como la derivada de orden iésima. Ah, por cierto, acá tengo un error y creo que no me comentaron. Eh, eh, Me faltó incluir un término por x a la yésima, ¿no? Ah, no, no es cierto. Aquí lo tengo implícito. X por x a la yésima. Ahí está. Me faltaba ese término que justamente le da el sentido polinomial, ¿no? Porque f yésima evaluada en cero es un número y ya aquí está el término de orden yésimo. Entonces, sacas la derivada yésima, la evalúas en cero, multiplicas por x a la yésima sobre y yésima. Puedes obtener cuantitativamente esto a la exponencial, porque resulta que la exponencial derivada a cualquier orden siempre es la exponencial y evaluada en cero es uno. Entonces, justamente esto es la suma de x a la y sobre y factorial, ¿cierto? Entonces, recuerda que cero factorial es cero, uno factorial, no, perdón, cero factorial es uno y uno factorial es uno. Entonces, pues esto justamente va con uno más x cuadrada sobre 2 factorial, que es 2 más x cúbica sobre 3 factorial, más x a la n sobre n factorial, más más términos de orden superior, que justamente dan esos términos de error que menciona el compañero. Y obviamente esto funciona mejor entre x sea más pequeño. Si es cercana a cero, por ejemplo, tú podrías quedarte con estos términos o estos primeros dos términos y funcionar bastante bien tu aproximación, porque X es chica, ¿no? Entonces, términos pequeños o menores a uno, cuando los eleves a una potencia pueden ser despreciables, y puedes, pues, ignorarlos o despreciarlos, ¿sí? Ese es un pecado que a veces los físicos hacen mucho cuando hacen aproximaciones. Dicen, sí, 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 vamos a suponer que
tienes ángulos pequeños o que tal cosa se mueve poquito y pues esos términos se anulan. Y regularmente funciona, o sea, no estoy diciendo que eso no funcione. Eh, pero pues a veces ciertos errorcillos de cierto orden, a veces meten ruidos en cosas que pues a veces luego ya son difíciles de entender por qué, ¿sí? Entonces, bueno, la exponencial la calculamos así usando nuestras series de Taylor. Permítanme hacer una definición. Voy a definir pues la exponencial de una matriz A, obviamente considerando A una matriz que puede vivir en N, en el mundo de las matrices de N por N, y va a ser esta su definición. Voy a tomar directamente la definición que hacías con las series de Taylor. Vamos a tomar en este caso a la identidad más la matriz A más la matriz A al cuadrado sobre 2 factorial más la matriz A al cubo sobre 3 factorial más A, mira, ya me fui con la finta de poner X a la N sobre N factorial más 3 puntos suspensivos. Eso va por definición ser la exponencial de una matriz. Entonces, eso es una definición. Vamos a ver si esta definición lleva o tiene consecuencias, pues con lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Eh, Hay una definición de las matrices que tiene que ver con la nilpotencia, o que si una matriz es nilpotente. ¿Se acuerdan qué es una matriz nilpotente? ¿Alguien lo sabe? Bueno, una matriz de orden o de forma o que es nilpotente a cierto orden es aquella que se va a anular después del que la eleves cierta cantidad de veces. Entonces, podríamos decir que A matriz nilpotente de orden M, déjame escribir un poquito más abajo. A es una matriz nilpotente de orden M cuando A la M es la matriz cero. Eh, en ocasiones es padre tener matrices nilpotentes porque pues la serie de Taylor que he expuesto aquí puede truncarse. Entonces, después de cierto orden, la matriz puede dar cero, ¿sí? Cuando la eleves a cierto orden, eso es a lo que me refiero. Entonces, eso está padre porque tú podrías simplificarte las cuentitas al momento de hacer ciertas operaciones, ¿sí? Eso es una ventaja cuando haces cálculos de cierto tipo. Mira, te voy a decir un quizás secreto que no sé qué tan secreto sea o no cuando haces las matemáticas en la computadora. Una computadora realmente no eh, saca la exponencial de una matriz con la definición. Sí vamos a usar la definición, pero no en la base original de esa entidad A. Vamos a usar la definición de la exponencial en la base canónica asociada a esa matriz. ¿Por qué en la base canónica? Te preguntas. Ah, porque en la base canónica, el que tú tengas ceros asociados o que tengas simetrías en la matriz nos va a ayudar al momento de evaluar la potencia a orden m, ¿sí? Y esa exponencial de orden n, o esa potencia, mejor dicho, puede ser un problema al momento de que tú evalúes matrices en forma general. Entonces, por ejemplo, si tu matriz afortunadamente es nilpotente, pues sabes que a cierto orden se va a anular cuando le eleves a esa potencia, pero eso no lo sabes en general, ¿sí? Entonces, si tú te basas a la base, perdón, si tú te pasas a la base canónica de la matriz,
y observas la forma canónica de la matriz, tal vez puedas hacer cosas más sencillas. Las computadoras hacen eso. Cuando tú calculas la exponencial de una matriz, lo que va a hacer es calcular algo que te voy a decir que tiene que ver con los eigenvalores y después va a calcular los eigenvectores asociados a dicha matriz y va a regresar todos los cálculos a lo que se supone que define la exponencial de la matriz A, ¿sí? En estas metodologías numéricas existe toda una chamba numérica que se llama álgebra matricial numérica, ¿no? Y pues es muy relevante, existen muchas transformaciones que incluso van a tener ciertos nombres que tú vas a identificar como diagonalización, triangulación, mapeo QR, y ese QR suena muy simpático porque sí tiene que ver un poquito con la forma en la que actualmente encriptamos información con una matriz, básicamente, ¿no? Tú sabes que es un QR, un código QR. Un código QR, pues básicamente es una matriz que tiene ceros y unos. Piensa que el cero es un negro y el uno es un blanco. Entonces tienes una matricita que te adjunta información binaria y mediante cierta secuencia de códigos de este tipo de transformaciones QR, tú puedes desglosar qué información tiene dentro, ¿no? Y pues puede ser un link, puede ser algún código, no lo sé, ya depende que estés encriptando con un código QR, pero tiene aplicaciones. ¿Sí? Y otra cosa, no porque tenga aplicaciones no significa que las matemáticas simplemente sean para aplicar o sacar cosas. Hay muchas cosas interesantes de las matemáticas que son elegantes. Y por ejemplo, algo que me recuerda a eso justamente es un problema de su tarea. Déjenme lo busco concretamente, que tiene que ver un poquito con esa índole. Déjame lo busco. Será. Creo que está aquí. No. A ver. Ay, diablos, ya no sé dónde puse esta cosa. Aquí está. Tarea 2. Entonces, en la tarea 2 hay un poquito de eso. Fíjate, tengo esta matriz en el problema 7, que es 1, 1, 0, 1. Resulta que si tú le elevas a la potencia n, los números n más f, subíndice n más 1 y fn se corresponden con los números de Fibonacci. ¿Sí? En tu tarea, tú vas a tener que demostrar por qué se corresponden con los números de Fibonacci. Después vas a tener que decir por qué cuando sacas la exponencial de la matriz, que esa parte aún no la sabes, de la base canónica o de la matriz canónica asociada a esa matriz A, justamente te sale en la diagonal la exponencial del número de Dios, ¿no? Y su conjugado, su adjunto. ¿Sí? Hay muchas cosas simpáticas en las matrices, perdón, en los números, y justamente también eso lleva a una materia que se llama teoría de números. Si te es posible tomarla, independientemente seas físico, actuario, matemático, yo sí te recomiendo que la tomes. Es una materia muy bonita, muy, eh, no sé, es de las que dices, wow, esto está bien chido, ¿no? No sé, quizás es porque yo tuve el gusto de aprender algunas cosillas de esas que simplemente te enamoran, ¿no? Así dices, ¿a poco si haces esta secuencia de números te sale tal chunche? Sí, y eso es interesante. Y ya después está en ti si le quieres sacar o no aplicaciones. De hecho, sacarle aplicaciones es mucho más difícil a veces que comprender a veces ciertas teorías, pero bueno, eso, y repito, eso ya depende de qué hagas tú en tu vida y en tu profesión. Regresando, pues como ves, es muy necesario obtener la información de quién es este objeto A a la N. En general, pues es simplemente A aplicado N veces. Entonces, A, por ejemplo, a la M, pues es A por A, ton, 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 M veces. Eso, pues, es así. La cuestión está en, ¿nos podríamos ahorrar toda esa talacha y obtenerla de alguna manera más fácil sin necesidad de hacer esa cuenta M veces? Y la respuesta es sí, repito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar la base, más que la base, la matriz canónica asociada a esta matriz A. Entonces, recuerda que la matriz
canónica lambda es igual a P inversa por A por P, ¿sí? Entonces, pues creo que no es difícil notar que tú puedes despejar a la matriz A en términos de la matriz cambio de base, ¿no? La de P. Entonces, tú puedes decir que P por la matriz canónica por P inversa es justamente A, ¿sí? ¿Y para qué nos va a ser útil esto? Bueno, vamos a ver si podemos vincular la definición de la exponencial de la matriz A sustituyendo este objeto, haciendo la talacha y vemos a qué cosa podría simplificarse en términos de lambda. Obviamente lambda es una matriz fácil de operar, repito, porque es en ciertos casos simétrica, en ciertos casos pues tiene muchos ceros, ya va a depender de qué matriz tengas canónica asociada, ¿sí? Pero es más fácil de operar en general que cualquier matriz A, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer la tarachita. Vamos a decir aquí, calculando E a la matriz A. Entonces, por definición, E o la exponencial lo voy a escribir en forma explícita, voy a poner exp de la matriz A. eh, bueno, aquí ya puse un punto sin querer. Ok, es eso. Que es igual a exp de P por lambda por P inversa. Una cosa muy importante, y creo que esa sí la tenemos que especificar muy bien. Si yo te digo, bueno, ya tenemos la definición de la matriz exponencial, pues podrías pensar intuitivamente, em, podría tomar E a la matriz M por la matriz N, y de ser el caso, eso se corresponde con E a la M por E a la N matriz. Es muy válida tu pregunta. Y la respuesta es, sí puedes calcular E al producto de matrices, porque pues al final de cuentas, si son matrices y puedes calcular la exponencial de matrices, por supuesto que puedes sacar la exponencial del producto de dos matrices, eso es cierto, pero el que estén igualadas a este objeto, eso es falso. Sé que en los escalares funciona. Si tú tienes al número A por B, eso es E a la A por E a la B. Eso funciona en escalares, pero en matrices no. En matrices, de hecho, va a funcionar, pero vas a tener que meter el álgebra de los conmutadores. Entonces, vas a tener que utilizar toda una identidad matemática que formaron algunos físicos, y matemáticos para poder describir la exponencial del producto de matrices, ¿sí? Es una talacha y es bastante interesante. Y también va a tener que ver con que las matrices M y N conmuten. Por ejemplo, si las matrices M y N no conmutan, en general sí te digo, vas a tener que usar una expansión en series complicadita. De hecho, hay una identidad que se llama la identidad de Baker-Campbell-Hausdorff que sí te ayuda a obtenerla. Pero repito, es talacha. Bueno, es complicada. Si M y N conmutan, esto es cierto, esto es válido. Si M y N conmutan, pero si no, eso no es cierto y tienes que hacer todo un show, de hecho, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué lo comento? Porque pues, tú podrías decir, ah, bueno, la exponencial de P por lambda por P inversa, pues es la exponencial de P por la exponencial de lambda por la exponencial de P inversa, y eso no va a ser verdad, eso sí es falso, ¿sí? Entonces, pues no nos queda más que hacer el desarrollo de la definición y ver qué consecuencias trae. ¿Sí? Entonces, esto es igual a eh, P por lambda por P inversa. Ah, me faltó un término. Acá me faltó la identidad, ¿no? Nadie me dijo nada.
Entonces aquí nos faltó, esto es igual a la identidad más ese término más P por lambda por P inversa al cuadrado sobre 2 más P por lambda por P inversa al cubo sobre 3 factorial más todos los términos que van con P. Bueno, aquí le ponemos 3 puntos suspensivos. P lambda P inversa a la n sobre n factorial más todo lo que viene. ¿Sí? Podemos poner que esto es la identidad más P por lambda P inversa más esto al cuadrado por un medio. Entonces esto es el medio por P lambda P inversa por otra vez ese mismo término porque está al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es por P por lambda por P inversa, ¿sí? Más, pues, lo que sigue, ¿no? Y aquí quiero que observemos algo importante. Date cuenta que estos dos términos se anulan porque te queda P inversa por P. Esto es la identidad. Entonces te queda la identidad más P por lambda por P inversa más un medio de P por lambda cuadrada por P inversa. Sobrevive este término y este término, ¿no? Por eso te queda P por lambda cuadrada por P inversa. Si me crees, va a quedar lo mismo, va a quedar algo semejante al orden cúbico. Te va a quedar más un 1 sobre 3 factorial por P por lambda cúbica por P inversa. ¿Por qué vas a multiplicar 3 veces este término? Y siempre va a haber un factor P inversa por P. Esos se van a ir a la identidad y te van a quedar las lambdas limpias y te van a quedar como producto. Entonces te va a quedar P por lambda, lambda al cubo por P inversa. Y si lo sigues hasta orden n, esto te va a quedar más 1 sobre n factorial por P por lambda a la n por P inversa sobre n factorial más todos los términos de orden superior. No sé si hasta ahorita hay dudas, tienen preguntas. ¿No dudas, no preguntas? Bueno, creo que no hay preguntas. Voy a continuar con esta talachita y aquí es bien algo pues importante. Creo que es bastante significativo. Date cuenta que la identidad bien la puedes entender como P inversa por P, ¿sí? O mejor dicho, P por P inversa. Entonces, este término lo puedes sustituir como P por P inversa y date cuenta que del lado izquierdo siempre hay una P. Aquí está P, acá está P, acá está P, acá está P y así va a ser para todos los términos. Y del lado derecho siempre va a estar P inversa, P inversa, P inversa, P inversa, P inversa. Entonces tú puedes factorizar todo lo azul como P bueno, P a la nada es P solita por la identidad más lambda más lambda cuadrada más A sobre 2 factorial, claro, más lambda de orden n sobre n factorial. Y del lado derecho vamos a tener la multiplicación con la P inversa. Repito, aquí lo que hice fue decir, pues la identidad es P por P inversa, entonces aproveché eso para desacoplarla como el producto de P con P inversa, ¿sí? Y factoricé todo lo que multiplica P del lado izquierdo acá con azul y lo que está del lado derecho, pues con rojo, con la P inversa. ¿Y qué quedó? Pues resulta que este objeto nos regresa por definición a la exponencial de la matriz lambda. Entonces resulta que la exponencial de una matriz A arbitraria es P por la exponencial de la matriz
canónica asociada por P inversa. Por eso te digo que cuando usas la computadora y le pides, a ver, calcúlate la exponencial de una matriz, te va a calcular, de hecho, la exponencial, pero de la matriz canónica asociada. Lo que va a calcular la computadora es los eigenvalores asociados a la matriz, va a calcular su forma canónica y te va a regresar este objeto. No calcula por definición la cosa. ¿Por qué? Porque eh, recuerda que la exponencial lleva una suma infinita. Recuerda, si tú sumas cosas infinitas, pero que sabes a lo que convergen, pues va a ser mucho más fácil a que sumes cosas que son del tipo infinito, pero que no sabes a qué van a converger. Entonces, la ventaja aquí es que sí puedes saber qué cosas convergidas o a qué cosas puede converger una suma. Acá no es fácil, ni siquiera es trivial obtener a qué puede converger una sucesión nada más porque la tienes ahí plantada, ¿sí? Para ser más explícitos en esta parte, vamos a calcular la exponencial de ciertas formas canónicas específicas, pero para esto vamos a necesitar calcular la potencia enésima de ciertas formas canónicas que tenemos hasta ahorita. Entonces, para la siguiente sesión, que bueno, vendré siendo mañana o pasado, vamos a calcular cuál sería, por ejemplo, la matriz lambda a la n, por ejemplo, eh, de la forma canónica uno, el caso uno. Esta es muy fácil. ¿Cuánto da esto? Bueno, si haces la talacha, puedes llegar a demostrar incluso por inducción matemática que esto es lambda uno a la n, 0, lambda 2 a la n. Y esta va a ser tu forma canónica elevada a la n, ¿sí? Quiero que ustedes de tarea moral de momento se me vayan adelantando a la clase de mañana o de pasado y calculen cuánto te da esto. ¿No es cierto? Sí, esto. Y también la otra, la de Jordán. De hecho, la de Jordán, si no mal recuerdo, creo que es un ejercicio de tu tarea. Déjame checo. Ah, sí, mira. La de Jordán te la dejé de tarea. Es el ejercicio 6. Entonces, para los que les tocó el ejercicio de 6 en la tarea, pues sería bueno que alguien la vaya haciendo, porque ya podrían usar esta eh, pues, idea y calcular. Si tú tienes una forma de canónica de Jordán, eh, tendrías que demostrar que a a la n es lambda a la n, y fíjate que en la parte antidiagonal te queda n por lambda a la n-1, ¿sí? Y de ahí te van a pedir calcular la exponencial de esa matriz porque vas a tener que utilizar a la n, ¿sí? Entonces, para esto lo vamos a abordar también la siguiente clase, vamos a ser un poco más explícitos en la forma canónica de cada caso, este, y pues bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar checando estos días. Eh, Hay muy pocos que están asistiendo, entonces algo que he decidido también hacer respecto a su puntaje adicional de participación de fin de cursos es que dependiendo de la cantidad de gente que desee este puntaje extra, vamos a sortear los puntos extras. De modo que si son, no sé, muchas personas, solamente sortearemos, no sé, 5 lugares para ese puntaje adicional, porque creo que es injusto que están viniendo, están asistiendo a las clases un número muy pequeño de personas para que al final del curso todo mundo quiera tener un puntaje extra, porque sí, y creo que eso es justo. Creo que se me hace justo que también la cantidad que es proporcional a la gente que sí está viniendo, que está tomando las clases en forma, sea en dado caso quienes tengan más prioridad para ganarse este puntaje, ¿sí? Entonces, si están viendo esto pues no sé, repetido en el YouTube, piénsenlo, porque sí, sí me preocupa que hay muy pocas personas que están asistiendo al temario y ese punto creo que lo voy a tomar así. Ese punto extra va a ser concedido pues para personas que estén, o ya sea que estén viniendo a la clase o que sea sorteado, ¿va?
En fin, bueno, creo que eso es todo. Pues nos vemos la siguiente clase. ¿Va? Hasta luego, bonita tarde a todos. Nos vemos. Bye.